que iba a hablar de árboles, porque como hace 2 semanas cuando se cayó, pegaba un montón, y tú vas por la calle y no sé vosotros, bueno, quizás porque soy de campo, que voy preguntando por qué se cae uno y no otro. Es una pregunta que tengo, porque no depende de altura del árbol, alguno chiquito se ha caído y alguno grande no, alguno pequeño está bien, otro grande se ha caído o que se ha echado por la mitad, y digo que sería muy interesante de aplicar eso a nuestra vida, ¿verdad? Y empecé, y el primer versículo en que pensé en ese tema fue de estar firme. Y desde ahí yo no he pensado más en árboles, porque de verdad que este pasaje llevo de verdad casi 6 meses meditando en el pasaje en Efesios. Vamos hoy a Efesios, al capítulo 6. Y porque sabemos que vivimos en momentos muy difíciles y viene en un sentido que llevo 2 años pensando en la batalla espiritual, que si soy sincera, y Pedro hace 1 año llevaba 4 o 5 semanas hablando del diablo, hablando de los demonios, y hizo un buen estudio y enseñanza para nosotros para reconocer quién es y eso. Pero aún así, trabajando en pueblos, te das cuenta que la batalla es muy real, que estamos enfrentando cosas en pueblos que a veces no se veamos en la iglesia, pero aún así hay mucha debilidad en la iglesia y de verdad yo me he dado cuenta que muchas veces por la batalla espiritual, porque tenemos que ponernos firmes y no sabemos hacerlo o no lo hacemos. Pero entonces empecé de mirar ese pasaje más y más y entonces vamos a mirar en Efesios 6, empezando, voy a leer desde el 10 hasta el 12 para empezar. Dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos en toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y yo creo que sería un estudio entero de estudiar cada parte de eso, pero lo que puedo deciros es que el enemigo es real. Yo creo que la mentira más grande que el diablo tiene para nosotros es para decir, esta batalla no es tanto. Yo creo que es lo principal, que no te preocupes, esta batalla no es tanto. Y es tan sutil en nuestra vida que no ni damos cuenta. Que el enemigo que está ahí y que si él puede convencernos que la batalla no es tanto, que podemos vivir muy bien sin prestar atención, pero este pasaje nos hace muy claro que tenemos que ponernos firmes y tenemos que saber quién es el enemigo. Y no quiero repetir todas las predicaciones de Pedro, pero por lo menos quiero hablar de un par de cosas, porque dice que vestíos de toda la armadura de Dios, y vamos a hablar de cada pieza y tal, pero esa armadura es nuestra protección en la batalla. Y es opcional tenerlo o no tenerlo, porque tenemos que vestirnos. Que es curioso, porque las cosas que están disponibles para nosotros, pero tenemos que vestirnos, y a veces tenemos que vestirnos cada día. Igual que tenemos que vestirnos para salir. Y la batalla está si queremos estar o no podemos evitarlo, y es curioso porque no dice que si encuentra el enemigo pon las armaduras. No dice que es mejor esconderte. Habla como la presencia de la batalla está, y estamos en medio de esa batalla. Y otra vez yo estaba meditando mucho en eso y escuché una predicación un poco sobre eso en abril. Y el hombre dijo que tenemos que dejar de pensar que vivimos en Jerusalén, que estamos en un paz, que el mundo va bien y hay cosas que nos molestan y está haciendo peor y peor. La realidad es que vivimos en Babilonia.
Y tenemos que reconocer que no vamos a llegar a Jerusalén hasta el cielo. Y él no sabe, fue una imagen y no fue, pero llevo algunos meses que la verdad es que sí, vivimos en Babilonia, la cosa que no va bien. Y no va a mejorar, lo siento, que es muy triste decirlo, no es para desanimarlos, pero más bien para decir que tenemos que poner ya la armadura y entrar en la batalla, sí o sí. Y es más fácil pensar que yo puedo esconderme o huir del diablo, y la escritura no dice eso. Es curioso porque si vamos a Juan, que vamos a ver a Efesios, pero si vamos a Juan 17, esa oración de Jesús que nos enseña mucho sobre sus pensamientos antes de morir en la cruz, él hablaba con el Padre. Y en Juan 17, y el versículo 14, está hablando con su Padre y dice: yo les he dado tu palabra, el versículo 14, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino los guarde del mal. Voy a repetir ese versículo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y es curioso porque lo más fácil sería escondernos y protegernos totalmente del mundo. Pero Jesús aún no dice eso. Más bien tenemos que prepararnos, y Él está orando de protegernos del mal. Y entonces, que hoy en día que solo pensamos que tenemos que quitar el mundo. Y es así porque si no somos capaces de andar en el mundo, pero otra vez la escritura no dice eso, de quitarnos del mundo. Lo que dice es de protegernos del mal. Entonces tenemos que prepararnos. Es que los que van a batalla, los ucranianos, bueno, al principio de la guerra, hemos visto en la noticia que tenía gente que no tenía ni idea cómo llevar una arma ni nada y está preparándose para la guerra. Y es curioso en Israel, no sé si sabéis, que como hay tanta guerra y tanto riesgo ahí, hasta todas las mujeres tienen que servir 2 años obligados en la milicia. Los hombres y las mujeres, porque saben que va a venir la batalla. Están preparando siempre para una batalla. Entonces yo por lo que yo leo, lo veo aquí en la escritura, que tenemos que dejar de pensar tanto, de escondernos, y tenemos que prepararnos. Y me da miedo decirlo, de verdad, ese es fuerte, ese no es poca cosa. Pero estamos preparados. Y tenemos que cuidarnos, porque si volvemos a Efesios, que lo que dice en esa palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. En Efesios, que tenemos que entender quién no es el enemigo también. Es importante saber quién es el enemigo y quién no es. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, los seres humanos no son enemigos. Pero ¿cuántas veces estamos peleando entre nosotros y entre los seres humanos? Los políticos no son el enemigo. Lo que está detrás, sí. Pero los seres humanos son las personas que tienen alma que necesita a Cristo. Y nuestro propósito en nuestra vida es glorificar a Dios y llevar el Evangelio a ellos. Entonces tenemos que es difícil porque que nos molesta, que la verdad dice maravilla, que no queremos escuchar esa cosa, y es como no saben por dónde viene, y es la verdad que no saben dónde vienen sus pensamientos, pero porque están engañados por el diablo, porque han llegado, sí, las enchantas del diablo, este engaño que él lleva a la gente para mentir, y ellos después, por no conocer a Cristo, no tienen protección ninguna, y claro, va a llevar las mentiras a todo el mundo, pero aún así no son el enemigo. El enemigo es el diablo y sus huestes, que me encanta porque que están organizados. Ese es un ejército del diablo, no es
que está suelta por ahí. Yo no he estudiado tanto, pero los que estudian más sobre los demonios saben, dice que tiene territorios, que tiene su tarea, que cada uno tiene hasta a personas asignados, que está siguiendo personas en concretos. Y cada uno con su tarea del día. Y entonces, que no es cualquier cosa que estamos hablando y por eso tenemos que protegernos. Porque nuestra batalla sí está contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo es real. Y tiene jerarquía, que tiene gente trabajando, los demonios están trabajando de tiempo completo. Pero recuerda que no son omnipotentes. Yo creo que una de las cosas desde la predicación de Pedro que yo me he dado cuenta más que tenemos que acordarnos, no son omnipresentes. Un demonio solo puede estar en un sitio a la vez. Y el diablo también. Que no puede leer nuestros pensamientos, aunque parece que sí. Y no son capaces no saben todo y no tienen todo el poder. Tienen el poder que tienen, que es mucho porque son ángeles. Entonces, y los ángeles tienen mucho poder, pero no tienen todo el poder. Y además, la cosa más importante, si llevan dos cosas de hoy, es que la batalla es real, pero la guerra está ganada ya. Amén. Es que yo, preparando eso, digo, Señor, que no quiero llevar temor y miedo a la iglesia. Pero no tenemos que tener miedo, pero tenemos que tener respeto por el enemigo y prepararnos. Y sabiendo lo bueno de ese tipo de batalla, porque, por ejemplo, en Ucrania, ¿sabemos quién va a ganar esa guerra? No tenemos ni idea. Yo, por lo menos, estoy mirando y no sé. Pero esta batalla, esta guerra sí. Dios ya lo tiene ganado. En la cruz, la muerte de Jesús, Él ganó la guerra. Esta es una batalla. Pero la batalla es dura y difícil y tenemos que prepararnos y tenemos que enfrentar la cosa. Así que en ese versículo dice, empezando en el 13, y se repite mucho, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, repite ya 2 veces, para que podáis resistir en el día malo. No es si llega el día malo. Él da por hecho, sí, lo vamos a tener. Y no es, otra vez, no es huir, no es escaparnos, es resistir. Y es como otra vez, como los árboles en ese viento que llegó y aquí estoy. Pero claro, los árboles no tienen tanta protección como nosotros. Así que dice que para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Porque con esa armadura vamos a estar firmes. No tenemos que tener miedo tampoco. Pero tenemos que reconocer esa armadura y ponerlo y confiar en la armadura. Que parece poco, pero cuando estamos en la batalla, cuando ellos están y quieren avanzar, tienen su protección y ellos confían que con esa protección pueden avanzar. Y incluso dice que los romanos, que vamos a ya entrar en las pietas, que no llevan protección por detrás. Cuando iba a la guerra los romanos, que solo ponía protección delante, para conseguir que los hombres no se corrían por detrás. Que tenía que confiar más en lo que tenía delante, sabiendo si vas así, ya no tiene protección ninguna. Y yo no sé, que la verdad que esta parte de la armadura es más difícil porque se puede aplicar muchas cosas, pero las primeras piezas que vemos en ese versículo son protección, son para defendernos. Que Dios nos da defensa, que no nos deja en la batalla sin protección. Y vemos que dice en 14, después de decir el 13, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes, ya viene en 14, estad pues firmes.
que repite ya 3 veces, estad firmes, porque él no conoce. Que nuestra tendencia es no ponernos ya firmes, buscar otra manera. Pero él insiste aquí, estad pues firmes. Y ya viene la quinta, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies en el apuesto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces la idea es cubrir toda la parte de nuestra base, de nuestro cuerpo que puede tener daño. Tenemos que cubrir la cabeza porque sin cabeza no tenemos nada. Ahí está nuestra mente. Y la mente es una parte que el diablo nos ataca mucho. Yo creo que hay muchos tipos de ataque y puede ser directamente, puede ser al cuerpo, que hay gente enferma directamente por ataque del diablo, que muchos dolores, y yo creo que con todo mi corazón, que muchos dolores que existen hoy en día son ataques del diablo, para no hacernos débiles. Yo no puedo decir que tú tienes un ataque del diablo, porque eso es imposible, pero muchas, sobre todo las enfermedades que no tienen explicación. ¿Por dónde viene eso? Y hay ataques que no podemos pensar, hay ataques que incluso que son accidentes de coche, que no llegan a los sitios, que hay momentos que hay gente que han visto demonios. Es curioso que este verano, cuando estuve en los Estados Unidos, había un reportaje en Las Vegas, creo que fue, que dos hombres dos figuras negras estaban andando por la calle y lo veían los policías. No fue, tú sabes que en las revistas a veces surgen cosas que tú ves que esta gente está un poco así, pero fueron policías dando cuenta y diciendo que hemos visto esas figuras. Y pensaba que eran de espacio, que eran de otro planeta, y fue curioso, estaba escuchando la radio cristiana ahí, y él pensaba, yo no sé si es verdad, no lleva eso, ese no está en la Biblia, que él decía que pensaba que está intentando convencer al ser humano que sí, que va a llegar gente de espacio para llevarnos, que más y más la gente cree. Él decía, yo no sé, que hay más gente que creen en Dios, que creen en los extraterrestres, que creen en Dios. Porque la gente da por hecho que hay otras seres viviendo en otros planetas. Y dice que si la gente y si los demonios parecen como figuras, que la gente, cuando vamos al cielo, la iglesia, que seguro la gente lo va a creer, algunos que se han llevado a otro planeta. Y yo nunca había pensado en eso, pero yo no podía en ese momento decir que no. Porque está la mente, la gente que no tiene a Cristo, es fácil engañarlos con poca evidencia. Pero también nosotros aquí en la iglesia tenemos nuestra lucha en nuestra mente. Y que el enemigo sabe nuestras debilidades. Y si puede hacernos más débiles aún, sabe que no vamos a glorificar a Dios con nuestra vida. Este es el propósito. Porque nuestro propósito sí es glorificar a Dios con nuestras vidas. Y si Él puede hacernos débiles, y estamos enfocados primero en otra cosa, segundo que dudando la cosa, y si estamos tan ocupados en nuestros problemas que no estamos ya dando gloria a Dios con nuestra vida. Y son mentiras y son sutiles y cada uno tiene su entrada. Puede ser que dice que tú de verdad piensas que la Biblia es la verdad. No te dice que no es la verdad, porque eso decimos, no, es la verdad. Pero dice, ¿tú piensas que ese versículo es la verdad? Este concepto no tiene muy claro. Y empieza así de meterse por decir que
bueno, como en el pasado alguien te ha engañado, quizá Dios también quiera engañarte. Usa el pasado también para entrar en nuestra mente. Usa las heridas del pasado para hacernos más daño. Usa la cosa y es cuando tenemos que, porque primera pieza es de poner a vuestro lomo la verdad. Y tenemos que volver a decir, no es la verdad. Bueno, ya he contado mi testimonio sobre la ansiedad y hubo momentos en el pasado en que yo tenía que decir hasta en voz alta, es mentira, porque escuchaba mentiras en mi mente. Y tenía que decir que no. Y la cosa es que cuando conocemos la Escritura y sabemos lo que dice y entra en nuestra mente pensamientos que son mentiras, que tenemos que decir que no. Y para poner un ejemplo, yo me acuerdo, estaba sentado en la iglesia luterana en un momento muy difícil en mi vida y estaba mirando a la gente y decía, nadie aquí me entiende. Porque soy soltera, soy en el ministerio, que no tengo familia aquí, soy extranjera. Y todas esas cosas son verdaderas, que sí, soy soltera, que estoy en el ministerio, que soy extranjera. Estas cosas son la verdad. Pero me daba cuenta que está diciéndome, nadie me entiende, ese sí, es mentira. Y me daba cuenta que está intentando alejarme de la iglesia. Y tenía que decir que no. Mirando el grupo, hay gente que sí, me quiere mucho, que aunque no somos iguales, que hacen un esfuerzo para entenderme, aunque hablo mal a veces, pero sí, que tampoco vosotros a veces. Pero sí, que ese fue una mentira. Que hay otro ejemplo, sí. Pero son sutiles, que tú no vas a probar porque estás estudiando eso. Tú no vas a hacer nada. Cuando si estás ya en ese camino, que estás ahí estudiando, entonces tú has tenido la capacidad de entrar en ese carrera, en ese estudio, entonces sí tienes capacidad. Y la idea que tiene que ser perfecta, yo creo que es otra mentira que Satanás está usando, sobre todo para cristianos, porque leemos la Escritura que dice, sé santo, y pensamos que ya tenemos que ser perfectos. Pero santidad y perfección no son iguales. Y otra cosa triste es que nunca vamos a ser perfectos mientras estamos aquí en la tierra. Pero ¿lo ves como el Satanás usa incluso la Escritura para engañarnos? Porque no podemos ser perfectos, pero podemos tener excelencia en nuestro trabajo, en nuestra forma. Podemos poner nuestro primer esfuerzo, podemos hacer todo lo que podamos, pero perfecto no vamos a ser y no pasa nada. No lo dice eso. Entonces tenemos que decir, no, es mentira. Y cuando escucha gente que dice que nunca voy a llegar, esto es mentira. Nunca es siempre, es la frase que empieza con nunca y siempre me pasa eso. Bueno, siempre, por a veces. Muchas veces la frase que empieza con siempre y con nunca son mentiras. Y hay que reconocer que la voz que escuchamos muchas veces es una mentira si no toda la voz que escuchamos viene de Dios. Y compararlo con la Escritura. Y cuando tenemos dudas de no guardarlos, yo creo que un error mío durante mucho tiempo con mi lucha con ansiedad fue de no contar a nadie mi problema. Porque cuando empezamos a decir las cosas en voz alta, primero tenemos ayuda. Y segundo, que ya nos damos cuenta diciendo en voz alta, esto no tiene sentido. Por lo que sé y lo que está pasando no se encaja bien. Y tenemos que guardarnos de las mentiras, pero tenemos que poner aquí lo más fuerte, la verdad. Y guardarlo y llevarlo y ponerlo todos los días. Por eso es tan importante la palabra de Dios, porque ahí está la verdad.
Y mi abuelo siempre usaba el mismo ejemplo, así que cuando está buscando los billetes falsos, que la policía, no sé si es aquí, pero supongo es lo mismo, que no estudian cómo parece un billete falso. Estudian cómo es un billete de verdad. Porque si el billete de verdad no se parece a este insignia o este tal o este sí, ya sabe que es falso, porque es imposible saber todas las cosas falsas, pero es posible saber lo que es la verdad. Entonces eso tenemos que saber bien lo que es verdad y ponerlo aquí y después poner otra armadura que conecte a la verdad. Porque si tenemos cinturón, ya no se cae todo encima, que podemos conectar todo así. Y después tenemos que proteger nuestro corazón, este coraza de justicia. Y lo bueno es que esta justicia no es nuestra justicia. Porque ¿qué dice? Vamos a mirar en Isaías 64, el versículo 6. Isaías 64. Creo que es importante porque a veces que queremos mantener nuestra fuerza y estar firmes por nuestras obras, por lo que hacemos bien. Y está bien porque tenemos mucha fuerza, pero mejor depender de la justicia de Dios que nuestra fuerza. Porque ¿qué dice la Escritura? En 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, nuestra cosa que hacemos bien, justicia, es el bien, pero es el bien de Dios. Que por eso vino a la tierra, para morir para nosotros, para cubrir nuestro trapo de inmundicia, un trapo sucio, y decir, aquí está mi justicia. Y mi justicia sí es perfecta. Y es es imposible en la armadura, en la perfección entrar, que es imposible penetrar. Entonces, si estamos cubiertos por la justicia de Dios y estamos diciendo, cúbreme, Señor. Al final de ese pasaje dice que tenemos que orar y orar y orar. Y a veces es llamar a la armadura y decir que, Señor, yo sé que estoy intentando depender de mí mismo y no estoy llegando. Y Él dice, pero no tienes que hacerlo. Cúbreme con tu justicia y llévame donde tú quieras. Y esta protección es mucho mejor que nuestra justicia. Y entonces tenemos la verdad y después tenemos su justicia. Y en la cabeza, bueno, que después tenemos los pies, que es interesante, porque los pies es lo que nos lleva. Los pies son para moverse. Y entonces, ¿qué llevamos en nuestros pies? Llevamos el Evangelio. Pero el Evangelio así tiene poder. Porque ahí es donde viene nuestra salvación. Y además es como cumplimos nuestra misión de alcanzar al mundo. Entonces tenemos que poner bien fuerte los pies. Para estar firme, tenemos que tener los pies en su sitio. Y decían que yo leí esta semana los Romanos, tenía abajo de los pies aquí, ponía, ya no me viene, ponía como... Sí, tacones no, pero pieza larga que ponían poner los pies y no se movían. Clavos, gracias. Veo la palabra pero no me sale. Y tenía clavos para como raíces que no se movían. Yo me parece horrible para moverse, pero por lo menos no podría echar atrás, pero tampoco que no podía avanzar mucho. Pero están ahí. Firme, pero firme en la batalla. No se fueron de la batalla porque no fuera posible. Entonces, te digo una cosa, si está en medio de batalla y no puede moverse, tú no vas a quitar ni la coraza, ni el yelmo, ni nada. Vas a prepararte porque ya viene y no va a moverte mucho.
estamos aquí para hacer. Estar entre el mundo para llevar el Evangelio y prepararnos para defendernos, pero no en contra de las personas. Voy a repetirlo otra vez, porque pasamos mucho tiempo luchando con personas, pero el enemigo no son las personas. Así que, pero tenemos que llevar eso, y entonces tenemos la verdad aquí, tenemos la justicia de Dios. Y si no podemos estar firmes con la justicia de Dios, ¿cómo vamos a estar firmes? Porque es perfecto. Después vamos a llevar el Evangelio donde vayamos. Y después del versículo ya siguiendo en Efesios dice, sobre todo, si este no es suficiente, porque ya me parece que tenemos una defensa bastante grande, es el tomar el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos del juego de maligno. Y yo creo que yo nunca he llevado un escudo, yo me parece muy difícil, de verdad. Yo veo la peli de batalla y tal, y claro, un escudo que pesa mucho, primero, si vale algo, y después, pero es el escudo de la fe. Y la fe es un tema que el verano pasado llevaba todo el verano estudiando, porque la fe, porque Jesús dice mucho, hombre de poca fe. Y eran los discípulos que lo decían, y siempre me molestaba un poquito que está hablando con el discípulo que está siguiéndole y después diciendo que tiene poca fe. Vemos, sinceramente, que hay versículos que digo, ¿pero por qué? Pero es porque ellos lo habían visto, la cosa de Jesús. Cuando decía hombre de poca fe es porque ya tenía historia con él para saber que él iba a cumplir la cosa. Y nosotros igual, que tenemos tanta cosa en nuestra vida. Si paramos ahora y digo, cuéntame un momento en que Jesús, cuando Dios era fiel en tu vida, cada uno podría decirme algo. Todos tenéis un testimonio de fe. Y si este no es suficiente, tenemos la palabra entera. Si necesita rápidamente buscar Hebreos 11, es un capítulo entero de testimonios de fe. Entonces, que podemos usar la fe, porque la fe es lo que tenemos, pero depende de Dios. Porque es decir que Él es fiel, entonces yo sé cuando yo pongo el escudo aquí, me va a proteger. Porque en el pasado me protegió. Entonces yo puedo, sí, depender de la fidelidad de Dios. Y qué grande. ¿Por qué no podemos entrar en la batalla si tenemos un Dios tan grande? Nos da miedo, sí, pero tenemos un Dios más grande que nuestro miedo. Así que podemos seguir en ese, y vamos a pagar, claro, tenemos que tener una protección, porque aunque si estamos ahí en la batalla y no podemos movernos mucho, si cuando vienen los dardos del diablo que están llegando, tenemos que defendernos. Así y moverlo, y por eso tenemos un escudo, y los dardos no llegan. Pero tenemos que tener la armadura puesta otra vez, porque que es fácil de que no podemos quitarlo, y después proteger nuestra mente, el yelmo de la salvación, que vemos aquí en el versículo 17, que tenemos el yelmo de la salvación. ¡Qué grande la salvación! Si no confiamos en ninguna otra cosa, porque nuestra vida nos ha llevado donde nos ha llevado, si sabemos, sí, somos cristianos, que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, tenemos la salvación para siempre. Y con eso vamos muy lejos. Y tenemos la confianza aquí en la tierra, y tenemos la seguridad para el futuro. Y es algo que nunca, pero aún así, ¿cuántas veces que esa es la duda que plantea el diablo en nuestra mente? ¿Soy de verdad salvo? Porque es que yo puedo ignorar mi salvación ahora y hacer lo que quiero. Y después busco mi salvación otra vez. No es que perdemos la salvación, no te engañes, pero podemos decir, bueno, yo voy a hacer mi cosa. Yo he tenido jóvenes literalmente decirme eso. Yo me acuerdo de una conversación hace ya 8 años, que una chica que venía varias veces a España para ayudarme en la obra en Osuna,
que en una comida ahí en los restaurantes me decía, bueno, Lara, yo he decidido que voy a tener un descanso de mi fe. Y digo, explícame eso. Y me decía, bueno, es que tengo varias cosas que quiero hacer en mi vida y yo sé que no está de acuerdo, la Biblia no está de acuerdo, pero quiero hacerlas. Y después volveré. Y digo, hija, pues, que tú sabes que está arriesgando todo. Porque es muy fácil de decir que voy a volver, pero tú no lo sabes. Y dice, pero no voy a perder mi salvación. Y yo, no, tu salvación no lo va a perder. Pero es difícil ganar la batalla si ignoramos nuestra salvación. Y te digo, desde hoy no está en el camino del Señor. Ha hecho muchas cosas, está, por lo que me cuenta, muy feliz con su trabajo, con el novio con quien vive, con todas esas cosas, pero una vida que está perdiendo mucho. Y no tiene ningún tipo de protección. Bueno, tiene algo porque el Señor en su gracia y su misericordia nos proteja de nuestro mismo, pero está quitando la armadura y que no puede sola, porque todavía está en la batalla. La cosa es que ella vive en la batalla sin protección y puede pasar muchas cosas. Así que, y es fácil de, bueno, esa chica está loca que porque lo ha quitado, y yo pensando en eso digo, ¿por qué quitamos la ropa? Porque está pensando en esa frase de poner que él dice 2 veces, tomar la armadura y vestir con la armadura. Y digo, y entonces es posible quitarlo. Y por el ejemplo que he dado y otro, yo creo que sí, ¿por qué quitamos ropa? A veces lo quitamos porque es incómoda. Vamos, a la práctica, que es incómoda. Pero ¿qué hace la armadura de Dios? Es de salvación, la fe, la justicia, la verdad. ¿Por qué nos hace incómoda? Porque debajo de la armadura tenemos pecado. ¿Y qué pasa? Nuestro pecado está en contacto con la armadura. Bueno, no dice la Biblia, pero como una imagen, tú puedes imaginar eso, que tenemos pecado en nuestra vida, que no queremos quitar. ¿Y qué pasa? Es más cómodo quitar la armadura, que no nos molesta ya el pecado, que por dejarlo y tenerlo. Porque el pecado nos hace incómodo cuando tenemos el Espíritu Santo dentro. Yo desde hace años decía, el cristiano más triste en el mundo es lo que sabe lo que es la verdad y no lo vive. Porque el Espíritu Santo está dentro diciendo, no lo haces, pero quiero hacerlo. No lo hagas. Yo voy a hacerlo. Y es horrible. Luchar con el Espíritu Santo es una lucha perdida, pero podemos llevar años no haciendo caso al Señor. Entonces, poco a poco quitamos la fe porque es difícil, dejamos la fe porque por lo menos no tengo que luchar dentro de mí misma, porque que incluso yo digo, podemos incluso tener ampollas abajo de la armadura, porque también a veces tenemos heridas. Y la armadura es muy incómoda si hay heridas no sanadas. Y además que hablando de la mentira del Señor, del diablo, no del Señor, que la herida es un sitio perfecto para sembrar mentiras. Porque una herida del pasado, pues que dice que una vez tuve un novio y me dejó, y me dolía mucho. No estaba hablando de eso, pero eso. Y ya la mentira sembrada es, nadie nunca va a querer, nadie va a quererte nunca. ¿Es verdad? No, es mentira. Pero deja ahí en la herida y va haciendo raíces. Y puede crecer y ya nadie me quiere nunca. Ahí está la nunca. Y va creciendo y claro, ya la fe que no encaja, la verdad no encaja, porque tantas veces la Escritura dice que tú eres amado, sí, y baja, como ha leído hoy en 1 de San Juan,
que primero de Juan, también Daniel me encanta, que cuando Daniel está hecho polvo, después de ver la profecía, que los ángeles le dicen, tú eres muy amado. Jeremías 33. Amado, que somos amados. Entonces tenemos que primero sacar la mentira, pero tenemos que después sanar la herida. Y a veces es tiempo, a veces necesitamos tiempo, pero tenemos que tratar la herida para que no entren ya más mentiras. Porque como digo, es que es difícil de llevar la justicia y pensar que sí, Dios es santo, de creer en la verdad cuando tenemos mentiras dentro con raíces en nuestra vida. Entonces tenemos nuestra parte, porque es curioso, porque tenemos que entrar en la batalla y llevar la protección de Dios. Y esta protección nos hace firmes. Pero nuestra parte sí, es debajo de la armadura de cuidar de nuestra vida, de nuestra mente, de guardar nuestro corazón, como dice Proverbios 4. Que tenemos que cuidar, pensar en el bien, como dice Filipenses 4, pensar en el bien, en las cosas buenas, porque nuestra mente tiene poder para engañarnos. Y tenemos que saber cuándo es la verdad y cuándo es mentira. Y la cosa que tenemos que, a veces también tenemos que perdonar hasta personas del pasado que nunca vamos a ver. Yo he trabajado con chicas que te digo, tú tienes que perdonar a tu madre, aunque no está ahora. Porque si tú llevas una herida de tus padres y ya no están, aún así tienes que tratar esa herida y lo perdono. Porque es para nuestro bien, para seguir adelante. Y tenemos que protegernos y tenemos que... La otra cosa que a veces que no queremos hacer lo que Dios quiere. Yo creo que la otra... Salimos de la batalla porque digo, como esa chica que me decía, yo que tengo cosas que quiero hacer. Y a veces quitamos la armadura por nuestra propia voluntad porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Y a veces porque Él está llamándonos a hacer cosas que nos cuesta. Pero si Él nos llama, Él va a cumplir esas cosas en nuestra vida. Podemos confiar en Él. El mismo de la justicia, de la fe. Él no nos va a llevar donde no nos proteja. Él va a protegernos, va a ayudarnos, va a hacernos, guiarnos y ayudarnos de llegar. Pero tenemos que llevar la protección. Y otra vez, y día a día, decir, yo voy a meterme ya en la estructura. Yo voy a saber la verdad para ya no recibir los engaños, las mentiras. Yo voy a decir, esas mentiras, yo voy a seguir en la verdad. Y por eso también necesitamos uno a otro, porque cuando, como he dicho antes, cuando decimos la cosa en voz alta nos ayuda de racionar un poquito la cosa. Cuando el diablo quiere aislarnos. Porque es más fácil seguir en la batalla con otros. Solo es mucho más difícil. Y entonces tenemos que entrar y luchar y que tener la seguridad de que sí, Dios va a cumplir su palabra, va a ayudarnos y va a protegernos. Y tenemos que seguir en la batalla. Y quiero terminar con 2 versículos en Éxodo para poner un ejemplo más. Y con la idea que sí, que tenemos que luchar y si necesitamos un ejemplo más, porque necesitamos muchos ejemplos y en la escritura hay bastante ejemplos, pero 2 versículos que a mí me encantan, que es en Éxodo, están en Éxodo 14, que es cuando el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto y están ya como que adelante está el Mar Rojo y por detrás Faraón, con todo el ejército. Entonces, delante mar, detrás el enemigo, presionando. Y me encanta porque en el capítulo 14, versículo 13, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Entonces sí, estamos en medio de batalla. Pero no tenemos que luchar. Es curioso porque realmente en toda la armadura hay muy poco equipaje ofensivo. Es más bien defensivo. El escudo, que no he hablado mucho, pero el escudo de la palabra de Dios lo tenemos para sí rechazar la mentira. Podemos luchar, pero aún así, si es la palabra de Dios, no es nuestra palabra ni nuestra fuerza. Es la verdad, la justicia, la salvación y la fe, todo en uno, en la palabra de Dios. Y podemos usar hasta este versículo al enemigo y decir, este no es mi batalla, vete ya, y Dios va a luchar por mí. Y lo hizo. Es una cosa que sabemos, tenemos aquí el testimonio de Moisés, porque ¿qué pasó? ¿Perdieron la batalla aquí? No, él cumplió su palabra. Y nunca jamás vieron ese enemigo, porque estaba bajo el agua. Entonces tenemos la promesa y tenemos que aferrarnos a la promesa, la verdad y a la salvación y usar esa palabra que es nuestra fuerza y para avanzar en la vida, no escondernos. Y juntos vamos a avanzar. Así que confiando que el Dios que es el autor de nuestra vida. Si alguien quiere orar.